Hace poco te enseñé las mejoras de Dialog Evo 13.0, pero no tuve la oportunidad de hablarte sobre Dialog Evo 12.1, la versión anterior. Entonces hoy te voy a mostrar 3 cambios muy importantes que tuvo esa versión que no debes dejar de conocer. Buen día, mi nombre es José Manuel y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialog Evo. Bien, la primera mejora de Dialog Evo 12.1 está relacionada con la importación de archivos. Ahora podemos seleccionar un dibujo de AutoCAD, una imagen o un archivo IFC, arrastrarlo y soltarlo en el historial de proyectos en la pantalla de inicio. De este modo Dialog Evo reconoce que necesitamos importar este archivo y bueno, lo siguiente es seguir los pasos que lleva el proceso de importación para comenzar un proyecto en Dialog Evo. Ahora, la segunda mejora que te voy a mencionar tiene que ver con la alineación de planos en las vistas laterales. Supongamos que tenemos una sección en planta de cómo es la fachada de un edificio y necesitamos alinearlo con nuestro modelo. Entonces nos vamos a una vista lateral, luego a la herramienta planos, aquí específicamente a recuadro visibilidad, y lo primero que hacemos es marcar la opción mostrar plano en todas las vistas y luego alinear para ver. Ahora ya estamos observando en nuestra vista delantera nuestro plano como lo veíamos anteriormente en la vista de planta. Y bueno, lo siguiente es alinearlo con nuestro edificio. Hacemos clic en desplazar plano, seleccionamos el primer punto y hacemos clic en el segundo. Ya lo hemos alineado y ahora si nos vamos al 3D, aquí lo observamos y bueno, ha quedado un poco corrido. Lo siguiente es desplazarlo hacia la fachada del edificio, que bueno, se hace del mismo modo con la opción desplazar plano. Y listo, aquí lo tenemos en nuestra vista 3D alineado desde una vista lateral. Bien, la última mejora tiene que ver con las áreas. Ahora nosotros podemos editar el perfil de usuario de varios locales en donde se desarrolla la misma actividad. Por ejemplo, acá tenemos 11 locales, que en ellos se realizan tareas típicas de oficina. Desde la herramienta áreas, mantengo la tecla Shift apretada y selecciono los locales uno por uno. Luego en edición, selecciono la plantilla oficinas y ahora la actividad que se va a realizar en esos locales. Listo, ahora de este modo en Dialog Evo nosotros podemos configurar el área de X cantidad de locales con tan solo unos pocos clics y en mucho menos tiempo como lo hacíamos anteriormente. Entonces bueno, ha sido todo por hoy. Y si quieres conocer las novedades de la versión 13.0, te invito a que veas este video. Nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo sobre Dialog Evo.